Iniciamos una nueva charla de Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Es la charla 33. Hoy vamos a seguir la calle Caballeros. Subiremos por Pedro Alonso, bajaremos por Caballeros hasta Arenal. Hasta ahora hemos ido viendo el extrarradio de Jerez y ya entramos en el barrio de San Miguel. Ahora estamos en ese borde del barrio de San Miguel que hemos ido recorriendo. Recorrimos San Miguel Sur, recorrimos también la calle Barja y San Miguel, y ahora ya vamos por la calle Caballeros. Subiremos desde Plaza de las Angustias, de Corredera, por Pedro Alonso hacia Caballeros, y llegaremos hasta el Arenal. Es decir, vamos a ver esta calle con las afluentes que llegan por su derecha, porque las de la izquierda las vimos al ver la calle San Miguel y quería decir, que quizá lo tenía que haber dicho antes, que vamos a entrar ya en calles totalmente monumentales. Entonces, yo en parte me baso en los libros de La Guía de Jerez, de Pablo Pomar Rodil y Miguel Ángel Mariscal, también en Paseo Histórico por las calles y plazas de Jerez de la Frontera, de Antonio Mariscal Trujillo, también en Monumentos con Arte de Jerez, de Juan Luis Sánchez Villanueva, y un libro también muy valioso, La ciudad burguesa, arquitectura isabelina en Jerez, de Jesús Caballero Rangel. Es decir, porque ahora, aunque no vamos a dar nombres de arquitectos en general, ni fechas, porque todos son un poco la misma época, la época del siglo XIX español, bueno, quería que el que quiera profundizar más, pues tiene esos fantásticos libros para profundizar. Fijaros, este es el plano de Madoz, que es, como veis, casi no ha variado. Sí que ha variado el mercado, que aquí aún no está construido, en el convento de San Francisco, pero veis, la calle Caballeros se llamaba así en este momento también. Aquí tenemos la calle Alameda, Corredera, y la Plaza de las Angustias, tenemos San Miguel. Es decir, el recorrido que vamos a hacer es este. Como veis, era muy parecido. La Plaza del Arenal. Por supuesto, había una arquitectura en parte que ha desaparecido y lo iremos viendo. En este plano del año 26 vemos que la calle Caballeros se llama Ángel Mayo, Cánovas del Castillo es Corredera, y bueno, la Plaza Arenal es Plaza de Alfonso XII, bueno, y como veis, Armas es Pérez Galdós, en fin, como veis aún estaba la iglesia de San Agustín, pero como veis es muy muy parecido a lo que vemos hoy. Bien, pues vamos a empezar a recorrer desde la calle Corredera, casi Plaza de las Angustias, subimos por Pedro Alonso. Bueno, en esta embocadura fantástica de un gran palacio a la izquierda, empezamos a subir. Fijaros qué calle tan espléndida. Fijaros que por su anchura se detecta, en cierta manera, que no es una calle limitada por una muralla. Ya vimos que esta calle es un poco el límite de las murallas que creemos que rodeaban el núcleo de San Miguel. Bueno, aquí tenemos una gran casa que la vimos en charlas anteriores, cuando veníamos desde la izquierda, una casa fantástica, que aquí vemos su maravillosa decoración de las ménsulas tan exageradas, el portal, me encantan estas grandes puertas, muchas veces cuando se les quita la pintura, se saca la madera, se ve que son unas maderas maravillosas, unas caobas. Bueno, fijaros los miradores, mirad esta fundición tan compleja, porque con este abultamiento, esta fundición nace un poco en Inglaterra, en Francia, y ya va llegando a España, y se va sustituyendo poco a poco a las forjas. Yo siempre valoro más la forja, pero bueno, veis cómo estos palacios mantienen celosías, contraventanas de celosías en los huecos, y normalmente a ras del hueco. Y bueno, y fijaros también el mirador, fantástico mirador. Fijaros en los vidrios curvos, que esto era muy difícil de hacer. Fijaros que luego se hace hasta la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial se tarda muchísimo en poder tener vidrios curvos para los escaparates y así. O sea que muchos de los vidrios curvos que vemos no sobrevivieron, las fábricas no sobrevivieron a la Guerra Mundial. Estos son, por supuesto, del siglo anterior. Bueno, aquí veis el remate, fantástico la decoración, es un gran palacio. Aquí tenemos el otro mirador, ¿veis? Tienen una simetría perfecta, y fijaros las
decoración de las pilastras que forman la esquina. Es impresionante la riqueza que tiene Jerez en estos palacios. Y aquí vemos la calle lateral, que la habíamos visto en la lección anterior, que era la calle Sol, ya lo veis, donde sigue teniendo la misma elegancia, a pesar de la sencillez de los huecos. Fijaros como el mismo adorno que está apareciendo, pues es un hueco fantástico. Bien, esta ya la habíamos visto, aquí la tenemos, con lo cual vamos a pasar enfrente ya. Enfrente tenemos otra casa de un arquitecto también conocido, arquitecto del neoclasicismo. Fijaros las portal, las ménsulas, mirar qué exagerados son los herrajes para sujetar las lonas, las cortinas. Qué bonito sería recuperar las lonas que cubrían estos huecos. Fijaros qué sencilla es la barandilla. Son arquitectos que, bueno, este es bastante neoclásico, bastante puro. Y fijaros siempre el piso superior con huecos más pequeños que vuelan menos, herencia de que ese último piso era la coronación del edificio. Bueno, aquí lo veis, la moldura de los huecos. Vamos a ir deprisa porque hay muchos palacios que ver. Aquí tenemos otro palacio muy, muy interesante. Fijaros la portada también con estas grandes puertas de una pieza, bueno, una pieza que son tablas, pero en muchos casos son una pieza entera. También veis la rejería muy, 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 muy austera. Muy bonito esta costumbre jerezana de colocar grandes vasijas en los balcones. Y fijaros qué curioso, ¿veis este hueco que hemos visto tanto en Jerez, con ese friso acanalado vertical, precioso? Mirad que aquí aparecen los ventanillos interiores, que era muy típico también en Jerez. Fijaros que al final el hueco español típico tiene muchísimos filtros, así como en Holanda, en norte de Europa no hay apenas filtros. En España teníamos el toldo, 1, después la contraventana, 2, luego venía el vidrio, 3, luego venía el ventanillo, 4, luego venía una cortina ligera, 5, y luego una cortina opaca. 6 filtros, como poco, para filtrar la mirada. Fijaros que en el ojo tenemos las pestañas, el párpado y luego ya llega la mirada, ¿no? Pues en España teníamos 6 filtros, nada más y nada menos, para filtrar la luz. Y ahora fijaros qué pequeñitos son los huecos de arriba. Esto pasa en muchos palacios y lo he ido aprendiendo en el recorrido por Jerez, que en la moda ya del siglo XVIII, de los grandes palacios barrocos y ya del siglo XIX, las arquerías que coronaban muchos palacios de Jerez parece que pasan de moda. Parece que se entiende que es algo demasiado popular y entonces se sustituyen por huecos pequeños, se tapa la arquería y aparecen huecos pequeños. Entonces muchos palacios que vemos como este, con huecos muy pequeñitos en la última planta, están escondiendo una galería de arquillos. No lo sabía y lo he descubierto gracias a este palacio. Bueno, fijaros qué precioso el herraje. Y aquí tenemos la callecita, que no podemos entrar con el coche, pero fijaros lo que os decía. ¿Veis? Ahí tenemos la arquería de arquillos oculta y que yo creo que tiene que estar, probablemente se picó las molduras, oculta probablemente sobre estos palacios. Es decir, que muchos de los palacios que hemos visto, pues realmente, que los veíamos como inacabados, con esos pequeños huecos arriba, realmente creo que eran palacios de arquerías. Fijaros que este que estamos viendo ahora es la arquería número 12. La arquería número 12 de las que hemos visto hasta ahora en Jerez, pero creemos que hay muchas más. Seguimos subiendo. Fijaros que es muy importante de dónde procede esta calle, esta pequeñita calle, que realmente se ve que eran restos de un camino que continuaba por Sol. Lo vimos cuando hablamos de Sol, que eran caminos que salían de Puerta Real probablemente y se dirigían ¿hacia dónde? Pues está claro que se dirigen, aquí tenemos la Yedra, yo creo que se dirigen hacia el camino de la Cartuja, es decir, a bordear por donde ahora va la calle Cirarda, es decir, que iban buscando la Cartuja, salvando el cerro que había allí por el sur. Eso indica probablemente que el primitivo núcleo de San Miguel tuvo una muralla, un elemento, luego lo veremos, probablemente que bordeaba quizá este camino.
Luego, ¿qué pasó? Pues como veis, perdió fuerza ese camino y hasta tal punto que quedó truncado. Fijaros que Sol perdió su inicio por esta manzana que apareció aquí, al igualmente esta otra que apareció aquí taponó ese camino. Es decir, que Sol se fue muriendo en su origen cuando era una calle que había sido muy importante, ya lo veis, ¿no? Aquí lo vemos. Fijaros, este es el palacito de las arquerías ocultas que hemos visto, como aquí en el fondo todo está indicando que aquí hubo un camino que partía de aquí abajo y rodeaba San Miguel. Bueno, aquí tenemos otro palacio, aparece a la derecha. Fijaros también con los pequeñitos huecos arriba, pero fijaros los miradores. Qué bonitos son los miradores blancos. Yo creo que el blanco es el color que mejor va a estos miradores porque son finísimos. Y luego, como siempre, el portalón, bueno, las transformaciones típicas modernas y los huecos altos que muchas veces no se sabe bien qué hacer con ellos. Aquí vemos las molduras. Fijaros la barandilla. Esta ya es yo creo que es de fundición, ya no es forja, cuando vemos estos anillos unidos. Y hubo ya talleres de fundición en Jerez, o sea, aquí se aprendió la moda muy rápidamente. Y bueno, fijaros los tres huecos como más clásicos, como si no supieran bien qué hacer con esa planta ático, estos palacios. Aquí vemos el mirador. Y fijaros, bueno, el cableado que estamos viendo por todo Jerez. Pero son miradores fantásticos. Mirar la elegancia de la moldura. Son unas piezas preciosas. Realmente se podría hacer una charla sobre los miradores de Jerez, así como sobre sus rejerías. Ahora seguimos subiendo y vemos ya este gigante, que fijaros, esta es arquitectura del movimiento moderno, arquitectura ya después de la Guerra Mundial, que toman los postulados del racionalismo, que no era racionalismo realmente, y que bueno, pues decir, pues una arquitectura estaría muy bien en un frente de ciudad marítima, pero realmente qué poco respetuosa fue con la ciudad antigua, con los palacios que había y que tenía enfrente. ¿Por qué? Pues porque los arquitectos que realmente dirigieron todo ese movimiento, por ejemplo Le Corbusier, eran gente muy inculta, eran incapaces de entender el valor de la arquitectura tradicional. Le Corbusier propone derribar todo París, para que os hagáis una idea. Era gente que traía ideas muy revolucionarias nuevas, que buscaban la luz para la vivienda, buscaban cosas muy buenas, que querían expresar ya la estructura de hormigón, que estaba siendo oculta por los arquitectos en parte del Art Déco, pero sobre todo destacaban por su incultura, su poco respeto respecto a la tradición. Entonces, este es un edificio que ha dañado muchísimo la calle Pedro Alonso, que era una calle magnífica. Fijaros que es bonito el portal, es generoso, pero no es, también las carpinterías son bonitas, el juego que hace de macizo y ligero que va alternando para que la casa vaya teniendo un ritmo. Sí, todo está bien, pero no está bien el lugar elegido para hacer pues estos manifiestos. Seguimos y luego tenemos, bueno, aquí vemos además también que estas arquitecturas ocupan absolutamente todo el solar, cuando Jerez era una ciudad de patios, era una ciudad no de patios de luces, sino de patios espléndidos, de jardines también que han en parte desaparecido. Y ya veis que estas construcciones ocupan todo el fondo prácticamente. Fijaros, aquí vemos un poquito en este plano vuelo americano del año 56, pues vemos lo que en parte los palacios que había aquí. Fijaros qué sucesión de 4 palacios llegando hasta la plaza de Cruz Vieja. Y aquí vemos parece una nave, 4 palacios que han desaparecido. Seguimos y aparece otra casa nueva que también derribó casas interesantes. Y fijaros, pues bueno, esta dices, bueno, ha sido respetuosa, pero hay maneras de ser más respetuoso aún. Por ejemplo, fijaros el grosor del canto de los balcones, el hecho de que todos los pisos son iguales, la altura excesiva de esta planta baja, en fin. Ya veis que también ha creado viviendas dando a patios. No sé si aquí hay viviendas interiores, sospecho que quizás sí, no lo sé. Y luego llegamos a otro que también derribó un palacio fantástico. Además era un palacio neoclásico,
del mismo arquitecto que hizo esta casa de enfrente. Y fijaros que, bueno, no solo los colores no son afortunados, tampoco la utilización ladrillo, las rejas, los volúmenes escultóricos que aparecen, el mostrar el desnivel de la escalera, en fin. Fijaros que era el mismo arquitecto, los palacios que había aquí, era un gran palacio, era el mismo arquitecto que te había hecho esta maravilla de enfrente. Entonces, fijaros el daño que han producido estos tres conjuntos en la calle Pedro Alonso. Aquí llegamos a esta preciosa plaza de la Cruz Vieja. Y bueno, ya veis, habría que decir, ¿esto se puede transformar? Pues sí, se podría realmente. Muchas de estas fachadas que veis, tan fantásticas, eran reformas de fachadas más sencillas. ¿Por qué no? Se podría realmente plantear que reformar esta fachada de manera que se adapte mucho mejor a las maravillas que tiene enfrente. Este era el arquitecto que había hecho esa casa de enfrente y que había hecho el palacio, un gran palacio, que formaba parte de toda esta esquina y que descendía por la calle Pedro Alonso. Era un gran palacio del cual solo ha quedado este testimonio. Bueno, y entramos ya en la calle Caballeros. Como digo, fijaros que hay una teoría que dice la calle Caballeros. Normalmente las calles Caballeros, Bonet Correa tenía un escrito sobre las calles Caballeros de España. Normalmente son calles del interior de la ciudad reconquistada, por ejemplo en Valencia o en otras ciudades, calles que eran la calle principal de la ciudad, la calle donde se instalaron los caballeros, como su nombre lo indica. Entonces suele ser, por ejemplo, en Valencia es la calle principal de la ciudad, donde están todos los grandes palacios. Aquí, uno de los historiadores que hemos citado dice que el nombre no venía de los caballeros, sino de una familia que se apellidaba Caballero. No sabemos, pero la verdad es que esta es una gran calle llena de palacios. Vamos a empezar a recorrerla. Bueno, aquí la tenemos. Y fijaros lo que os contaba antes. Tengo varias teorías sobre, en mi opinión, en el núcleo de San Miguel hubo probablemente un poblado tartésico anterior a la fundación romana y árabe de Jerez, y cuyos límites de muralla muy probablemente pudieron ser estos que veis aquí. Es decir, que aquí había un camino que se dirigía hacia el sureste, que bordeaba esta gran colina. Pero también es posible que esa muralla fuera más amplia, que viniese realmente hasta la calle Vicario y que realmente atrapase la calle Caballeros, y que al tener vacíos en su interior, posteriormente a la Reconquista se rompiera la muralla en esos puntos para atravesar y aprovechar para crear más parcelas. Pero como veis, hay las dudas sobre cuál era el recinto original, el recinto rojo o el recinto marrón, pues pueden venir desde que acabase en la calle Caballeros, que avanzase un poquito más, incluso que llegase casi hasta Corredera. Sería este límite. Porque como veis, aquí hay otro camino que también bordea y dibuja cómo era esa ciudad, igual que este. Luego ya veis que aparecieron manzanas de arrabal, como es Encaramada, que claramente viene limitando una muralla, y luego estas otras manzanas, con la calle Zarza, y que son ya manzanas, ya veis, esta ya es una manzana que esta calle Pedro Alonso, que quizás se ensanchó en el siglo XIX, no lo sabemos, pero ya son calles que no forman parte de un núcleo amurallado. Así como Encaramada sí, es decir, la muralla en algún momento incorporó Encaramada, si no, no se entiende una calle tan densa y tan estrecha. Y bueno, y ya veis cómo los caminos muestran muchas cosas. Primero, que no estaba en San Agustín, estas salidas, que tampoco estaba esta gran manzana de la calle Armas San Agustín, porque este camino, San Pablo, marca que claramente el camino bordeaba la ciudad. Bien, sigamos por la calle Caballeros. Aquí tenemos otro gran palacio a la izquierda y a la derecha. Fijaros, uno es muy austero, este es el que decíamos de ese arquitecto, Juan de Dios. Y fijaros el vuelo tremendo de las losas de esta arquitectura. Son arquitectos que trabajan hacia 1850 y 1860, siempre en la época de Isabel II, pero
han estudiado en la Escuela de San Fernando son herederos del clasicismo gaditano, del clasicismo español, que es un clasicismo extraordinario. Entonces, esta es una casa mucho más austera que la que hemos visto en Pedro Alonso, la que aún se conserva. Tiene un carácter mucho más serio. Fijaros cómo aquí los huecos se han bajado. El hueco original era mucho más alto, pero fijaros la barandilla muy, muy austera. ¿Veis? Es una casa de 3 plantas, muy, muy austera. Y fijaros el vuelo tremendo de la cornisa final, que va con el vuelo tremendo que no ha querido crear ménsulas, es más austero que otros palacios de este arquitecto. Aquí tenemos una actuación, bueno, ahora la veremos, aún no llegamos hasta ahí. Enfrente tenemos esta maravillosa casa. Fijaros que yo a veces me lamento de que estas molduras de piedra hayan sido pintadas o encaladas, pero bueno, a veces producen este efecto blanco, esta maravilla de casa, donde contrasta muchísimo el maravilloso portalón. Y fijaros qué casa tan fantástica, el ser tan teñida de blanco, que todo esto es piedra, una piedra maravillosa. Pero bueno, le da, fijaros el mirador, que no se ha adaptado totalmente al hueco del balcón, un hueco enorme, el de este balcón, y mirar la cornisa preciosa que corona este ático. Este ático que, como veis, aún tiene el recuerdo de aquellas galerías, pero ya ha transformado en un ático clásico de huecos pequeñitos. ¿Para qué? Estos huecos pequeñitos lo que hacen es valorar más la gran escala de la planta noble. Como veis, una casa fantástica. Y como veis, el cableado, que es uno de los gravísimos problemas de Jerez, que no se entiende cómo este cableado no está ya soterrado en las calles. Bueno, fijaros qué casa tan bonita, quizá el ser tan blanca le da esa personalidad exquisita. Seguimos y tenemos otra gran casa que, como veis, ha sufrido distintas alteraciones en su planta baja, pero fijaros los adornos que tienen los huecos del balcón. Una ménsula, como veis, muy isabelina, con ya barandillas, como veis, de fundición, perdón. Y mirar también 2 miradores blancos fantásticos. Y ahí los huecos. Mirar la maravillosa cornisa. Aquí ha optado por tener una cornisa más fina en la separación de plantas y una cornisa más poderosa arriba. Pero sí que mantiene la pequeña escala de los balcones en altura, pero sí que se ha atrevido a volarlos cuando normalmente el criterio es que no vuelen tanto los balcones del último piso, para valorar más la planta noble. Fijaros que diferentes cornisas, esta como mucho más poderosa, este en cambio ha cargado más el peso en la cornisa intermedia. Esta produce una mayor unidad de la fachada y esto produce una valoración mayor de la planta noble, como veis. Y enfrente tenemos otro gran palacio. Fijaros, tiene ménsulas muy barrocas, pero sin embargo hemos visto que sus fechas son la década de 1850, es decir, que es antiguo, es época en que aún duraba un pleno neoclasicismo, pero fijaros que ya son muy barrocos los más eclécticos, podríamos decir, las ménsulas. Y bueno, fijaros también la rejería, riquísima. Es decir, que engaña mucho uno pensaría, bueno, esto tiene que ser una época ya de Isabel II avanzada, y no, resulta que es casi a la vez que el que hemos visto antes tan austero. Fijaros qué bonito, como si estuviera en vuelo un gran capital. Eran arquitectos realmente extraordinarios. Y fijaros qué rejería tan preciosa, muy exagerada, y el hueco con frontón curvo, que no hay muchos en Jerez. Luego fijaros este detalle en que la pilastra acaba en la planta noble. Fijaros el tema tan bonito de los balcones pequeñitos que aparecen arriba y luego la maravillosa cornisa. Fantástico. Y al lado tenemos este monstruo que es incomprensible cómo se pudo hacer y que creo sinceramente, además es un monstruo que avanza, fijaros hasta dónde avanza, y que es incomprensible. Aquí vemos lo que había, parece que había algunas construcciones. Este es el caso en que realmente habría que pensar en una reforma inmediata, porque es el edificio más dañino de toda la calle Caballeros, de los más dañinos de todo Jerez. Uno piensa, ¿cuántos edificios hay dañinos? Pues fijaros qué casualidad, todos son normalmente de finales del siglo XX
o de mediados de... Y es decir, qué destrucción se produjo en estas calles que eran de las más monumentales de Jerez. Bueno, sigamos y tenemos la suerte de encontrar enfrente esta maravilla. Fijaros, es un enorme palacio que realmente son 2 casas, pero que el arquitecto logró que pareciera una, aun sabiendo que eran 2 con 2 portales, y logró un equilibrio absoluto. Fijaros que el arco se vuelve a repetir aquí y era una simetría perfecta con 4 miradores centrales, 2 grandes balcones alternos con un mirador y con una ventana, y lo que ha alterado todo ha sido esa puerta que luego veremos. Bueno, fijaros que planta baja de sillería perfecta, ya la de arriba ya está lucida. Bueno, fijaros el cableado, es que es impresionante. Y muchos son de Telefónica, ¿eh? Fijaros lo que decimos siempre, el equilibrio. Aquí aparecen unas pilastras que insinúan un marco para toda la fachada. Eso ahora ha vuelto a estar de moda en la arquitectura moderna, con grandes marcos que envuelven las fachadas. Pero es curioso que estos arquitectos ya lo habían hecho. Bueno, y fijaros la elegancia de estos pequeñitos y los huecos, que normalmente no suelen aparecer huecos de ventana, pero que aquí bajan para marcar hasta la cornisa. Bueno, fijaros también la cornisa la moldura tan austera. Y ahí viene la segunda casa, que es idéntica a esta otra, excepto por este hueco. ¿Veis? Aquí tenemos el mismo esquema que hemos visto allí repetido. Este es el hueco que ha alterado toda la simetría. Muy probablemente tenía también una reja y luego se transformó en puerta. Porque fijaros que es de nuevo el mismo esquema. Fantástico. ¿Veis? La persiana o la cortina que protege del sol, y este está pintado de otro tono. Pero eso no quita la fuerza que tiene este impresionante palacio. Fijaros la fuerza también, estos miradores enrejados, muy típicos de Jerez, la reja y luego transformada en mirador. Aquí veíamos lo que habíamos visto antes. Vemos este gran palacio, como tiene sus patios internos y como alguno ha conservado parte del jardín. Fijaros que ha avanzado mucho más. Yo creo que esto no se tendría que consentir, sino exigir que todos los solares, un 30%, probablemente era más en origen, fuese libre, fuese para jardín. Así resolveríamos muchos problemas que va a tener Jerez en el futuro de infraviviendas interiores. Bueno, aquí vemos este otro palacio que vamos a ver. Fijaros qué actuación entrando por dentro. No sabemos si son viviendas, si son... Por lo menos este patio es grande, pero fijaros la ocupación enorme de los patios, cuando todo esto tendría que haber sido un jardín. Es este gran palacio rojo, con esta rejería. Es una rejería ya más barroca, recuerda más rejerías de los años 20 incluso, de la época de Primo de Rivera. Y bueno, fijaros el precioso patio. La puerta, esta realmente es anterior. Y mirar la rejería. Aunque digo que ese parece Primo de Rivera, no lo es anterior. Ya veis toda esta moldura típica de la época isabelina y el maravilloso mirador. Fijar qué finura el mirador de hierro. Otro gran palacio, como veis. Fijaros, podríamos hacer un catálogo de miradores de Jerez, porque son todos diferentes. La finura, esto es imposible reproducirlo en aluminio, e incluso ahora mismo ya con perfiles de acero sería difícil lograr esa finura. Seguimos y ahí tenemos una sucesión de 3 casas, casi 4 casas, que tienen el mismo esquema. Probablemente eran casitas en baja más 1. Esta tiene un balcón un poquito más desmesurado y los miradores también son muy, muy bonitos. Sigue la siguiente, tiene unas ménsulas, veis, más trabajadas y los miradores quedan ocultos por las rejas. Fijaros que aparece la celosía, aparece este elemento del pasamanos, la barandilla de
del balcón que aparece, que en Jerez a veces tiene mucha fuerza, tiene un elemento de madera, incluso hemos visto a veces un elemento vertical de madera que la protege. Mirad qué bonito el detalle de la cornisa muriendo antes de que llegara a la frontera de la casa. Ahí tenemos la secuencia de los dos miradores. Enfrente teníamos esta y ahora vemos la que estaba aquí al lado de la Casa Roja. Fijaros también el portalón, las ménsulas, el detalle tan bonito del portalón resaltado, que era muy típico de Jerez. Fijaros, por fin encontramos una pieza entera de mármol, que es lo lógico en palacios de esto empaque. Mirar, bueno, las molduras son un verdadero... Y mirar el horror de estos cables, lo hemos visto que a veces perforan las ménsulas. Esto es incomprensible. Es incomprensible. Y bueno, los miradores, de nuevo un enorme hueco. Realmente uno está acostumbrado a verlos, pero realmente la riqueza de Jerez es fascinante. Solo se podría hacer un catálogo de las molduras de los palacios de Jerez, un catálogo de las ménsulas de sus balcones, porque todas son diferentes, un catálogo de sus rejerías y un catálogo de sus miradores, y también un catálogo de sus puertas de madera principales. Bueno, fijaros qué preciosidad. Al lado tenemos otro precioso palacio, fijaros este que tiene una greca como griega, recogida como si fuera en un pañuelo, en un nudo hacia abajo. Todas son diferentes, es asombroso. Estas muchas veces sí que son parecidas, con unas rosetones, unas rosas. Y fijaros aquí también ha acentuado, como veis, ha debilitado la cornisa del medio y ha acentuado la cornisa final, para hacer que todo este paño se entienda como un único paño. Mirad qué bonito lo que os decía, esta greca griega que va rodeando la ménsula. Y fijaros qué bonito el detalle de la cornisa acabando mucho antes del final de la casa, con esta moldura final, este escalón final. Y fijaros una cosa muy interesante, es la dureza de la ménsula de esos balcones de arriba, que fijaros no tienen apenas ningún gesto de talla. Son muy, muy violentos, muy neoclásicos en ese aspecto. Ahí lo veis, fijaros. ¿Veis? No ha querido el arquitecto quiere marcar un poco la dureza de ese último piso, que es un piso subsidiario de este. Fijaros el contraste entre la moldura, el capialzado de este hueco y la sencillez del último. Y bueno, mirar la maravilla de la cornisa. Perdonad que me estoy quizá alargando mucho. Enfrente teníamos otra de esa tríade de casas con miradores. Mirad también la puerta tan bonita y la rejería. Fijaros que aquí ya aparecen unos adornos como semiárabes. Probablemente ya indica que ya es la fundición que se creó en Jerez. Se creó una fundición, porque antes se traían todo esto de Sevilla, usando modelos ingleses y así. Aquí ya están actuando artesanos probablemente de Jerez, con estos adornos árabes. Mirar este hueco con su contraventana y los miradores tan fantásticos. Es decir, que Jerez no solo es el Jerez del flamenco, que a veces se exagera un poco el valor, sino es el Jerez de una aristocracia, de una arquitectura espléndida. Espléndida. Fijaros la secuencia de estos tres palacios casi muy parecidos. Y llegamos ya al cuarto palacio, que es mucho más largo. Cuando veáis mucho muro, normalmente ocultan palacios más antiguos, porque conforme nos vamos acercando hacia el siglo XIX y XX se van acercando la distancia entre los huecos, las habitaciones son más pequeñas y se van acercando los huecos. Cuando aparecen estos espacios tan enormes indica que las habitaciones son enormes y probablemente indica un palacio anterior que ha sido reformado. Ahí tenemos esa planta ático que pretende ser muy austera, es el gesto que hacen muchos de estos palacios, pero mirad el mirador, qué maravilla de mirador. Bueno, la puerta, los huecos y fijaros qué mirador. Es fantástico.
Mirad la secuencia tan bonita de miradores. Podríamos decir que la calle Caballeros es la calle de los miradores en parte. Aquí venía la calle que bajaba desde San Andrés, de San Miguel. Y aquí teníamos este otro palacio, ligado al último que habíamos visto. Fijaros también con una gran moldura, el tema tan jerezano, que es curioso. Fijaros que el balcón principal no le importa usar esta forja y sin embargo usa esas enormes molduras en las rejerías de los miradores laterales. Como veis, esto es inabarcable, es riquísima. Y fijaros ese gesto tan bonito de los huecos pequeñísimos en la planta de coronación. Yo creo que es la herencia, no digo que aquí detrás haya una planta de arquerías, porque no hay altura para ello, pero sí que es la herencia de esa planta de coronación. Siempre la arquitectura clásica se distribuye en basamento, que es la planta baja, que suele ser más fuerte, suele ser en sillería, cuerpo, que se llama la planta noble, donde ya aparece el lucido, y coronación. Y la coronación, esos tres elementos forman la arquitectura, en cierta manera, del palacio clásico. Y la coronación suele ser más ligera, como pasaba con las galerías de arquillos, o puede ser en palacios modernos de ventanas de vidrio, o puede ser como aquí, una planta que trata de mostrar que es una planta callada con huecos pequeñitos. Esa lucha entre las tres plantas, en sus proporciones, es la clave de la belleza de una fachada. Aquí tenemos otra gran casa, fijaros el portalón, típico de Jerez, este resalte en la puerta. Luego se ha ocultado, parece que se ha ocultado la rejería, las rejas que sujetan el vuelo, y mirar allí los pequeñitos huecos. Aquí quizá estemos ante una casa de arquerías que ha ocultado las arquerías, no lo sabemos. Aquí tenemos esta continuación de la calle, pero nos vamos a meter por la calle. Estamos aquí, nos vamos a meter por esta calle. Fijaros, empezamos ya. Aquí tenemos, luego veremos esta casa, esta la que acabábamos de ver. Fijaros que es una casa muy grande. Y luego tenemos en medio, casi muy semioculto, este precioso palacio isabelino también, con sus grandes ménsulas, sus miradores, una casa fantástica, oculta en la calle muy estrechita. Y a su lado tenemos otra gran casa que la pobre está abandonada. Pero fijaros estos balcones, y era una unión de varias casas que forman un conjunto amplísimo, pero que por desgracia está abandonado. Fijaros, tenía un mirador muy ligero. Esperemos que se restaure pronto. Por lo menos se ha mantenido la fachada. Enfrente tenemos esta puerta con esta composición tan típica de Jerez. Giramos y seguimos teniendo esta casa que la vamos a ver. Ahí fijaros que viene otra casa. Bueno, mirar también la columna de esquina tan bonita. Una casa toda de arcos rebajados, típicos de este siglo XIX. Mirad qué bonita casa era esta. Un fantástico mirador. Esta es la casa también interesante, ya veis, con sus huecos, que esto no suele ser típico muy en Jerez, los huecos rebajados. Y enfrente tenemos otro gran palacio. Fijaros, esta callejita tan estrecha. Doña Felipa, aquí tenemos otro portalón fantástico. Y llegamos ya a cuando vamos a llegar a Corredera. Con esto que lo veremos, excepto este de la derecha, lo veremos ya cuando hagamos la calle Porvenir y Corredera. Bueno, aquí veis todo el enorme vacío de esta antigua casa. Y ahora seguimos por Caballeros. Mirad la gran casa de la izquierda. Mirad qué bonita la rejería. Hay un rejero, sale en ese libro que os he comentado de arquitectura isabelina, se habla también de las rejas, rejeros que jugaban con estas celosías, fantásticos. Y mirad qué detalle tan bonito el de este resalte en la parte central. Pequeño matiz que casi nadie se daría cuenta, pero el arquitecto lo sabe y crea esta especie de preeminencia de la fachada. Quizá porque se daba cuenta que era una fachada muy amplia, muy ancha, y quería crear esa tensión
en torno al hueco. Bueno, mirar también los miradores. Y lo graciosa, fijaros la riqueza que hay de barandillas en Jerez. Es asombroso. No hay ni, excepto las que son ya de fundición, que ya las vemos repetidas, las de forja son todas diferentes. Enfrente tenemos este hostal, este hotel, que era el que nos acompañaba por la calle anterior. Mirad qué bonito el portal. Y fijaros que esta es una casa que tiene el típico balcón isabelino con curvado en las esquinas. Fijaros que no ha creado ninguna moldura central y que es una casa de muchísima potencia. Mirad que es simétrica. Fijaros que tiene balcones en los extremos, 2 balcones centrales y una pieza sin balcón. Es decir, hay el intento de crear un gran palacio, pero fijaros que no tiene molduras ni tampoco en los balcones y que pretende como una especie de sencilla pilastra que unifique toda la casa. Veis que es una concepción muy diferente del palacio de los que estamos viendo hasta ahora. No sabemos si esto será piedra de sillería y se podría sacar para resaltar más la potencia del cubo que forma este palacio. Bueno, y enfrente, aquí acababa esta que habíamos visto, enfrente tenemos mirar con un precioso portalón, el mirador, fijaros, las forjas del balcón. Y fijaros, aquí sí que sospecharía, al ver ese alero de ladrillo, típico de los albañiles moriscos, bueno, y ya habían pasado muchos siglos, ¿no? Pero yo sí que diría que aquí está oculta una galería de arquillos, porque estos que hacían las galerías hacían siempre esos aleros de ladrillo, que no son típicos de Jerez. Ya os que conté en otras charlas que esta galería de arquillos aparece en las villas romanas, aparece en el mundo árabe, en los desiertos de Irak, en las primeras ciudades y palacios del Islam, aparece la galería de arquillos, y luego vuelve a aparecer misteriosamente en el Valle del Ebro, en Navarra y Aragón, siempre por artesanos alarifes moriscos. Y luego, según mi profesor Íñiguez, esos artesanos, ya muchos moriscos cristianos, vienen con la Reconquista y vuelven a utilizar la galería de arquillos en Andalucía. O sea que tiene una historia muy... Y lo cierto es que en principio en el Valle del Ebro dicen que se usaba para secar el grano. Lo cierto es que son unas galerías maravillosas para luego vivir por la luz que tienen. Pero bueno, fijaros qué curioso. Esta casa ha querido imitar lo que están haciendo los grandes palacios barrocos, pero oculta aún, yo creo que está ocultando unas arquerías. Aquí tenemos otra. Fijaros, la actitud aquí y ahora es de bloque, de cuadrados. Es una pena el mirador con la carpintería nueva, porque fijaros aquí también está como si le hubieran quitado algún adorno, porque es un zócalo muy alto y demasiado austero. Y enfrente tenemos este impresionante palacio, mirad, hecho en sillería, con esas ménsulas. Fijaros el cableado, el daño que hace siempre el cableado. Bueno, fijaros el vuelo tremendo de estas losas, porque estas tienen el apoyo de la ménsula, pero estas no. Es arriesgadísimo en Jerez el vuelo de muchos de los balcones. Y bueno, ya veis la preciosa composición con una cornisa pequeñita y una poderosa cornisa rematando el edificio. Mirad, siempre son diferentes. Recuerda un poco la que habíamos visto antes, que era como un pañuelo recogido. Mirad qué diferente es este que está confiando más en el enfoscado, en el lucido, mientras prácticamente todo él casi es de sillería. Mirad la rejería de los... No sé yo la historia de estos grandes miradores de reja, si luego se adaptó a ellos el mirador, si en origen no tenía el mirador acristalado, luego apareció. Sería interesante averiguar esa historia. Bueno, mirar la cornisa fantástica del remate. Bueno, y el frontón, claro. Fijaros el tema tan precioso en que esas molduras mueren, que hemos visto en otros palacios también, mueren dejando un machón liso, resaltando un poquito. Es curioso. Esta les permite morir con la cornisa, igual que hace ¿ves? Les permite morir con la cornisa y además se enfosca
como si esto fuera un elemento de servicio para que resalte más la cornisa clásica. Llegamos a este otro impresionante palacio, es uno de los más majestuosos palacios de la calle. Fijaros cómo la ménsula queda más baja y aquí aparece el baquetón o el plinto que la sube. Y bueno, fijaros esta rejería que recuerda mucho las rejerías del siglo XVIII francés. En el siglo XVIII francés, en vez de usar la forja hispana de pera, van a pretinas planas y hacen dibujos con pretinas planas. Es típico del siglo XVIII francés que llega también a España. Pero aquí, en vez de hacer un dibujo de flores ha hecho este dibujo fantástico. Mirad qué bonito, porque esto es forja, no es fundición, es forja. Bueno, mirad el hueco. Es una casa de solo un piso. Es realmente fantástica. Esto es un palacio de los más emocionantes de Jerez. Bueno, fijaros la burrada del cableado que ha roto la ménsula. Es impresionante. Bueno, mirad qué palacio, con un gran frontón. Parece un palacio realmente romano o griego, pasado por el barroco español, francés. Mirad qué huecos. Unos capiteles jónicos maravillosos y el gran frontón. Es impresionante este palacio. Es la versión de ese palacio que veíamos en la calle de la Merced, que era un palacio neoclásico. Este tiene la riqueza de una herencia barroca y a la vez más ecléctica, más rica. Fijaros que el capitel jónico desaparece porque estos que insinúan torreones, los famosos torreones de las villas, ya no tienen capitel, son pilastras. Pero mirar la riqueza de esos mútulos, creo que se llaman, que hay quien dice que representaban en lo del templo griego, representaban los clavos que sujetaban la madera, y otros dicen que eran las gotitas de agua que quedaban tras la lluvia, que los griegos lo transformaron en piedra. Fantástico. Mirar también el patios que encierran, pero cómo ocupan todo sin dejar ni un solo espacio para el jardín, qué pena. Enfrente tenemos una casita sorprendente, fijaros la altura de la planta baja, enorme altura, y sin embargo fijaros lo bajitos que son los huecos. Aquí se ve que el arquitecto tuvo sus problemas para lograr conjugar este conjunto. Fijaros que este alero lo hemos visto en otra casa también blanca, al principio de la calle Caballeros. Aquí tenemos este elemento de reforzar el pasamanos de la barandilla, pero bueno, es una casa curiosísima. Yo diría que está ocultando una casa mucho más antigua. Bueno, mirad el suelo de mármol, el escudo. Es enigmática esta casa. Da la impresión que es sillería todo este frente. Fijaros, yo diría que es una casa más antigua que se está tratando de adaptar a las escalas de los grandes palacios del XVIII y del XIX. Pero fijaros que ha mantenido los huecos. Yo diría que esconde una casa del siglo XVI, porque tiene las proporciones de una casa del siglo XVI. Y por supuesto mirar la arquería de arquillos que oculta, con estos arcos un poco más anchos al final. Fantástica. Esta creo que era la casa número 13 de arquerías. Eso es, la 13 palacio de arquerías que hemos encontrado en Jerez. Bueno, ya veis que ahí aparecen los ventanillos. Es enigmática esta casa. Qué bonita. Veis que cumple la misma misión que cumplen los huecos pequeñitos. Al lado tenemos esta otra. Mirad la puerta, que fantástica es, que austera. Y aquí tenemos otro juego. Fijaros cómo se está usando este barrote, pero se está cambiando el adorno de la parte inferior. Yo diría que este barrote es de fundición y que esto lo hacen en forja, pero no estoy seguro. Bueno, mirad el tamaño del mirador, qué fantástico mirador. Pequeñita que es esta casa, pero se puede considerar un pequeño palacio. Mirad también cómo tiene sus capiteles de moldura, sus pilastras que vuelven formando una unidad. Seguimos, llegamos a esta otra. Veis también una puerta muy rica
y las molduras en piedra. Y ya veis este rosa suave para las cornisas, con el típico balcón isabelino. Y aquí tenemos una casa modernista. Mirar creo que son mármoles, qué pena aquí cómo se ha roto estos mármoles. Una casa modernista, por lo menos en su portal. Y un mirador curioso, porque no habíamos visto miradores que se atrevan a esta gracia, a este juego en la madera. Mirad qué bonito. Un arco gótico en un mirador clásico, con pilastrillas. Y enfrente teníamos continuidad de este palacio, que fijaros es ya posterior, esto casi es Belle Époque, por el tamaño de los huecos más exagerados. Belle Époque ya es la época de Alfonso XII y luego de Alfonso XIII. Alfonso XII, María Cristina. Y Alfonso XIII. Bueno, veis, se nota por la exageración del balcón, de todo un tramo corrido, y también la exageración también de los grandes huecos, pero no deja de ser un edificio monumental. Fijaros que esto no suele darse mucho en Jerez, estos grandes huecos. Quizá si quitáramos la pintura veríamos las molduras esas en piedra. Bueno, y aquí nos vamos acercando hacia otra encrucijada, con esta casita que venía de la calle que viene de San Miguel. Mirar la columna que vemos en esta gran casa que vemos luego. Estamos en este punto y vamos a girar con... Esta es la raíz, se ve bien todo este frente. Fijaros lo exagerado que es este balcón, un poquito exagerado, ¿ves? La altura de un poquito exagerado todo esto. Y le quita un poco de fuerza a la coronación. Y aquí tenemos esta preciosa, sencilla casita, pero fijaros cómo era antes. Tenía toda esta pieza, y había sido un esfuerzo enorme apear toda esta casa. Es verdad que se había quedado un poco bajita, pero yo creo que esto no era malo, yo creo que enriquece la calle. Yo creo que ahora es más pobre. Es decir, que a veces hay cosas de los años 60 o 70 que son aportaciones muy bonitas, y esta era una aportación muy, muy bonita. Yo pienso que la calle ganaba con esta pieza y con esta locura de haber sustentado todo el edificio en estos pilares. Una pena que lo hayamos perdido. Y aquí nos metemos ya por la calle San Pablo, donde aquí vemos la continuidad de esa casita bajita, pero fijaros que tiene elementos muy, muy bonitos. El mirador, una casa que, aunque es más humilde de aspecto, sin embargo encierra elementos muy valiosos. Y ahora fijaros, me asombró el grosor enorme de las paredes de este bar, y pienso si no estaremos en el límite de lo que yo pensaba, que era esta muralla roja, que bien puede venir por aquí o puede venir por enfrente, si estamos ante una de las murallas primitivas del núcleo de San Miguel. Que si realmente fuese así, pues apostaría por esta versión o por esta otra en que la muralla atrapaba la calle Caballeros dentro del subrecinto. No lo sé, pero es interesante ver el impresionante grosor. Siempre he pensado que sería una muralla quizá de tapial, y con lo cual esta sería una calle interior a la muralla. Iría dando la curva que daba la muralla. Vemos estas casas, seguimos con la pequeña casita que giraba en la esquina. Aquí tenemos otra casa con tan típica de Jerez, con el portalón insinuado en resalte. Fijaros que están apareciendo cada vez más celosías en los huecos. Aquí tenemos este otro precioso palacio. Me duele mucho que digan suelo en venta, como si no existiera el palacio, que como veis es fantástico. Es verdad que está vaciado por dentro, pero bueno, no está vaciado por dentro. Esto es... Y aquí tenemos enfrente una más sencilla, pero muy austera. Fijaros, vuelve a aparecer la celosía, que normalmente se coloca más al borde para poderse abrir a los lados, o a veces así para que quepa en los laterales del hueco.
Bueno, y aquí teníamos estas ménsulas fantásticas, la pena es que están pintadas. ¿Veis? Ahí vuelven otro palacio con ménsulas. Fijaros la rejería, que luego veremos de ese palacio. Este primero tiene un gran mirador. Fijaros que aunque sean calles estrechas, como esta de San Pablo, aparecen los palacios continuamente. Aquí vemos el siguiente. Y lo vemos. Fijaros las ménsulas pintadas también. Y ahí enfrente tenemos una casita de arquerías. Y ahora qué bonita la rejería, fantástica la rejería de esta casa. Era una innovación continua. Y ahí tenemos otro, que creo que es el 14. Sí, el 14 Palacio de Arquerías que hemos visto hasta ahora en Jerez, aunque sospechamos que en la calle Porvera había más, también en Lealas creemos que había más palacios. Podríamos decir que quizá haya 5 o 6 palacios más de arquerías. Pero bueno, estamos de momento en el 14. Ahí tenéis casa. Y aquí acabamos ya con este conjunto hasta la casa de la esquinita que ya llega a Corredera. Es una casa que hace esquina y que va llegando a Corredera. Estábamos aquí, en este punto de aquí. Este era el Palacio de Arquerías, que lo veremos también cuando vayamos por Corredera. Bueno, seguimos por Caballeros, ya vamos a acabar enseguida. Mirar la columna que decíamos tan bonita. Y bueno, otra curiosa casa, también con sus molduras, su composición, sus cornisas. Otra, fijaros, pintada con portalón y con el mirador, apenas que es un mirador que lo han pasado a aluminio, parece. Era un mirador muy largo. Enfrente tenemos este bar con este conjunto de portalones. Mirad qué bonito el color, con la piedra de Jerez. Las molduras, seguimos aquí. Vemos otra casa, también estos elementos. Esta barandilla suele ser ya moderna, claramente. Y fijaros, bueno, el grosor de las maderas de estos miradores, qué pena. Los miradores antiguos son mucho más finos. Y llegamos enfrente, tenemos otra casita, una puerta muy bonita y con estos exageradísimos vuelos de la forja para formar la última casita. Aquí tenemos ya la última, que veis es una casa muy estrecha, pero muy, muy elegante, con su gran mirador, su balcón. Lo tiene todo, como veis. Y esa coronación tan preciosa en la fachada. Los balcones austeros, pero con esa curvatura típica del romanticismo español. Y ya llegamos a esta otra casa, que quizá ya veis que está reformada por dentro, con los típicos elementos del balcón. Y llegamos al nuevo edificio, que aquí os vais a enfadar porque, en mi opinión, aunque efectivamente quizá nos gustaría ver las casas que hubo aquí, sin embargo yo creo que siendo arquitectura moderna es un gran edificio, no me cabe ninguna duda. Fijaros la monumentalidad de la planta baja con su entrepiso fantástico, con unas carpinterías muy muy bonitas. El problema son los carteles que luego se le pegan o las reformas que se le hacen, pero es un edificio muy monumental. Fijaros el tema tan bonito que no lo vemos en otros arquitectos modernos, de adaptarse a la altura de la calle Caballeros para levantarse en el momento en que se enfila la proa hacia Arenal. Y tenemos esta otra casita que la habíamos visto en lecciones anteriores, porque forma un chaflán muy difícil en este encuentro de Caballeros y San Miguel, que es un encuentro en cuña muy difícil. Bueno, fijaros el vuelo gigante, es decir, todo nos está avisando ya de un espacio a gran escala. Mirad el juego de salientes y entrantes. En cierta manera es un edificio ciego, con lo cual dialoga con los edificios antiguos. El tratamiento de madera de la parte inferior de los vuelos es un tratamiento hecho con mucho cariño, las carpinterías finísimas. Creo que es digno. Bueno, esta es la casita que veíamos en un punto crítico en el encuentro de San Miguel y Caballeros. Y aquí ya llegamos a la Plaza de Arenal, la Gran Plaza Mayor. Bueno, fijaros el zócalo, que tiene unos colores poco afortunados esta reforma. Y esta es la proa de este gigante
que ya sé que no os va a gustar, pero a mí me parece un gran edificio. Es verdad que nos gustaría probablemente que hubiera sido más bajito, que hubiera dialogado más con Jerez, pero es verdad que este edificio da a escala metropolitana Jerez, da a escala de gran ciudad. Fijaros la planta. La planta es una preciosidad. El arquitecto ha logrado crear un cuerpo más bajo para adaptarse a las calles que vienen con una escala más bajita. Ha logrado una simetría perfecta, lo cual indica una soltura en sus plantas perfecta, con estos 3 patios pequeños y este patio mayor. Luego tiene este pequeño escalonamiento. Bueno, parece un transatlántico, ya veis. Es una proa fantástica. Alguien dice, pues es alto. Bueno, esto es muchísimo más alto. Este edificio es muchísimo más alto y es más antiguo que este. Fijaros, ¿qué había aquí? Pues había una sucesión de casitas pequeñitas, las vamos a ver ahora. ¿Veis ahí? Esta es la última que veíamos. Ahí teníamos una sucesión de casitas que, bueno, eran humildes y, como veis, tampoco lograban la unidad que habían logrado todas estas. Es decir, que faltaba esa unidad. Ahí vemos un poquito. Era una sucesión de casas, unas más bajitas, otras más pequeñas. Aquí se ve mejor. Es verdad que faltaba haber reorganizado esa fachada para haber creado un frente de esta altura. Aquí se ve muy bien, ya veis, eran casas pequeñitas, aparentemente de no mucho valor. Y aquí también lo vemos, fijaros, ¿veis? Eran una sucesión de pequeñas casitas que llegaban a un escenario donde ya, fijaros, la escala tremenda de este edificio. Y ahora este edificio casi es considerado un monumento de Jerez porque tiene muchísima personalidad. ¿Veis? Aquí las vemos de nuevo, con este gigante. Y bueno, fijaros que este es más bajo que este. Tiene casi 3 pisos menos. Aparece como un elemento macizo, recordando los muros de las grandes casas. Y a mí me parece un edificio fantástico. Fijaros que tiene unos huecos enormes y sin embargo da la sensación de un edificio macizo, de un edificio de muros, gracias al tratamiento que tiene de sus fachadas. Es un tratamiento muy bonito. Es verdad que alguien diría, bueno, aquí lo vemos aparecer. Fijaros que yo creo que no hace daño a la plaza. Al fin y al cabo es una reinterpretación de estos. Es verdad que alguien podría decir, podía haberse quedado con 2 pisos menos o haber retrasado que esto que aparecía en la plaza fuera más bajo y haber retrasado los pisos altos hacia atrás. Aquí lo vemos aparecer, fijaros respecto al gigante, pues bueno, este me parece casi más respetuoso respecto a Jerez. Pero sí que es verdad que ha creado la idea de gran ciudad, de que Jerez es una gran ciudad y a veces para dar esa idea es necesario que aparezcan edificios modernos de categoría. Yo creo que este es un edificio de categoría, de verdad. Bueno, y aquí acabamos ya, ha sido una charla más larga. Y el número de palacios que hemos contabilizado ha sido de 50. Y como estábamos en 650, estamos ya en los 700 palacios vistos en Jerez. Como veis, unos son mayores, otros son casas más pequeñitas, pero todos ellos se pueden, sin ninguna duda, considerar palacios. Muchas gracias.